Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, Los Canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los Canelos, en la mitad del Guadalafquén. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en Los Canelos de hoy, aquí en jornada de viernes, como siempre. Nosotros este ciclo es un ciclo que ya lleva meses y que nosotros el año pasado pensamos en establecer mecanismos de relevancia, de poner relevancia a acciones académicas universitarias en general, ¿no? Que implican a la comunidad regional en especial y a la comunidad nacional, por supuesto. Y en esa lógica, Los Canelos ha sido un espacio en que hemos podido vincular temáticas que al principio parecen diversas, desde las artes, desde del desarrollo científico, tecnológico, la innovación, el pensamiento, ¿no? La estructura de funcionamiento de la propia universidad en términos de sus macrounidades, la presencia aquí de decanos o de equipos de vinculación de facultades, ha sido sumamente relevante para poder entender también cómo se cumple la función social de la universidad. También lo hacemos los días jueves con la sede de Puerto Montt en Melipulli al mediodía y ya llevamos bastantes capítulos haciéndolo con ellos, y los días viernes continuamos también en esta lógica. Alguien que se nos ha unido varias veces y que nos ha posibilitado entrar en ámbitos tremendamente ricos de trabajo que desarrolla la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias es nuestra colega Paola Segovia, periodista, encargada de comunicaciones ahí en la facultad. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Víctor. Muchas gracias nuevamente por habernos invitado, dejarnos ser parte de este espacio de Los Canelos, que, como te comentaba, es un programa que a mí me gusta mucho porque nos permite mostrar lo que hace la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, el quehacer, desde una manera más cotidiana y más cercana también a la comunidad, que es lo que muchos de nuestros proyectos están realizando a través de los académicos, de los profesionales que trabajan allí. Así que muchas gracias, Víctor. Y vamos a invitar a este capítulo seguramente a que en el transcurso de la jornada y también después puedan acceder a los contenidos distintas comunidades de interés cercanas a la actividad de la facultad y de la universidad. A propósito de que está con nosotros ya el doctor Tomás Lobos del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, quien lidera un proyecto FIC, que ya mencionaremos la relevancia que tienen los proyectos FIC con sentido regional, digamos, con intervención situada, ¿no? en nuestros procesos, y que tiene un nombre que dice bastante, digamos, ya anticipa el tema: Sistema Integral Frutícola Región de los Ríos, ¿no? Yo le comentaba a Tomás ahora recién como una de las preocupaciones permanentes en territorio sostenible, pero también en otros espacios de conversación y debate aquí en la radio, hemos abordado la necesidad de la integralidad, ¿no? en la economía regional. Y en este caso, asociado al sistema productivo frutícola de la región, que es central en la economía regional, mucho más relevante. Así es que bienvenido, Tomás, un gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Encantado de poder participar hoy día en este programa. Bien, pues tú nos comentabas hace un par de años estás acá en la universidad, ¿no? Sí, hace ya un par de años que me incorporé a la facultad, a la universidad, y desde el primer minuto siempre he querido, obviamente, aportar al desarrollo del sector. Así que en eso nos hemos centrado todos los esfuerzos. Ya el año pasado se organizó el cuarto Congreso Chileno de Berry, que es un congreso importante nacional a nivel de la producción de los frutos tipo berry, tanto introducidos como nativos. Entonces, en el fondo, la facultad está siempre queriendo posicionarse a nivel regional, y obviamente todo lo que es la zona, la macrozona sur, como un referente en esta área, y por lo tanto ese
es como entre comillas, el puntapié, pero vamos a seguir obviamente desarrollando mucho y más trabajo para desarrollar el área y siempre buscando satisfacer las inquietudes productivas de los productores. Ujú. Vamos a ir conversando de ello porque además hay noticias recientes, ustedes están trabajando en esta articulación. Paola, ¿nos cuentas un poco? Sí, a mí me gustaría que Tomás también nos contara un poco, que él en sus palabras nos explicara primero que todo cuál es el objetivo de este proyecto FIC, que es un proyecto financiado, ejecutado por la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias a través del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal y financiado a través de fondos de innovación para la competitividad FIC del Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional. Eso siempre hay que destacarlo y decirlo porque es un proyecto donde se une la academia, pero también los fondos gubernamentales, ¿verdad, Tomás? Cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto para que le quede claro a los auditores que nos están escuchando y también después vamos al tema de esta mesa frutícola que es la primera en su tipo en la región. Desde luego. Bien, este proyecto, y como tú ya mencionabas bien, las fuentes de financiamiento, dentro de las importantes está obviamente el gobierno regional. En el fondo lo que busca, el objetivo central es disminuir las brechas productivas, ¿ya? Dado que la región de Los Ríos es una región que tiene muchas potencialidades a nivel productiva. Sin embargo, eh, por decirlo de una manera más simple, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para lo que debería venirse en los próximos años, que es un aumento de la superficie frutícola regional. Entonces, para eso, y dado que, según informaciones que obviamente se obtuvieron para poder articular este proyecto, existen todavía algunas falencias a nivel productivo y organizacionales como también algunas falencias a nivel de que los productores puedan estar preparados a nivel de capacitaciones, de información, de transferencia. Entonces, el programa en sí, o sea, este proyecto en sí lo que busca es disminuir estas brechas para que la toma de decisiones interiales puedan ser abordadas de la mejor manera y que en el fondo se obtengan los mejores rendimientos posibles. En este caso, el proyecto aborda tres especies, que son el arándano alto, las cerezas y los manzanos, ¿ya? Entonces, este proyecto además busca producir una zonificación frutícola con proyecciones a escenarios futuros, dado que para nadie es sorpresa, bueno, a diferencia de quizás este año por las circunstancias en que nos encontramos, venía una tendencia hacia la disminución de las precipitaciones, aumento de las temperaturas, etcétera. Entonces, todo eso obviamente va teniendo un efecto sobre las plantas, sobre su productividad, ¿ya? Y cómo las plantas se van adaptando obviamente a estos cambios de escenario. Entonces, con esta zonificación productiva, lo que se busca es hacer como una simulación a nivel regional de cuáles son hoy día, por ejemplo, los sectores que tengan la mayor aptitud productiva y que en el fondo la simulación hacia el año, por ejemplo, 2040, va indicando cómo van a ir variando estas zonas de alta aptitud productiva hacia términos del año 2040. Entonces, hay muchas zonas que hoy día son aptas, sin embargo, por el cambio de las temperaturas, disminución de las precipitaciones, pueden perfectamente transformarse en zonas que puedan ser de riesgo para la producción. Y hay otras zonas que hoy día que no tienen esa aptitud que van a ir mejorando, ¿ya? Entonces, todo esto que obviamente va asociado también a una página web donde va a estar toda esta información, donde se va a ir subiendo material, boletines productivos, manuales productivos, etcétera. Va a estar a disposición, obviamente, pública para que principalmente los productores puedan, obviamente, descargar toda esta información y que puedan ir entendiendo lo que va sucediendo en la región y que los ayude a poder solventar todos sus problemas
o llamémoslo así como no todos, porque obviamente querer que con un proyecto resolverle todas sus dificultades productivas es difícil, pero en el fondo es una de las muchas iniciativas que queremos seguir realizando para seguir potenciando la producción de frutales en la región. Obviamente que esto tiene que ir de la mano también de instituciones públicas y también asociado con los productores, ¿ya? Porque pretender de que nosotros tenemos la llave para afrontar todo esto es como querer, por un lado, tapar el sol con un dedo. Entonces, eh, por eso es que es necesario, en este caso, trabajar en conjunto con las instituciones y con los productores. Y las empresas privadas también, que en el fondo también son muy, muy relevantes. Y ahí entra el Sí, tema claro. de Víctor, un poco de la mesa, lo que estábamos comentando, de esta primera mesa frutícola que hay. Te dejo la palabra a ti para que tú puedas ahí Sí, o sea, ir solucionando nosotros las dudas un poco. quizá en el ejercicio este diario siempre nos van quedando cosas en los cuadernos escritas que no alcanzamos a resolver. Por lo tanto, es muy difícil que, como tú bien decías, Tomás, se pueda incluso en un proyecto con mayor capacidad, con instalación de equipos especializados, pero también con recursos, eh, se pueda resolver todo, pero porque además hay preguntas complejas hoy para los productores frutícolas chilenos en general, ¿no? Que tiene que ver con esto de una caída que venía dándose ya en los mercados internacionales respecto de la demanda, ¿no? O sea, se está exportando menos, entre comillas, ¿no? Por lo menos los datos que tengo son de baja, digamos, en la exportación de frutas, cosa que para un país que exporta frutas permanentemente quizás no se nota tanto, digamos, pero quienes lo notan saben que ahí hay cuestiones sensibles, digamos, ¿no? Que hay cuestiones de competitividad, ¿no? De incorporar sistemas de calificación, ¿no? De certificación, a eso me refiero, también tiene su complejidad, etcétera. Entonces, me imagino que dentro de la mesa hay temas que empiezan a salir rápidamente como los más urgentes y ¿qué nos podrías contar de cómo ha sido este ejercicio de la mesa? Bueno, eh, hemos ido en el fondo paso a paso. Eh, Recientemente tuvimos la segunda reunión de la mesa frutícola, en donde ya en la primera instancia fue como una oportunidad de dar a conocer esta iniciativa, de poder tratar de captar a instituciones, sobre todo públicas, ¿ya? Y a partir de esta segunda reunión, la, la convocatoria en el fondo fue abierta para el que quisiera participar y por lo tanto se incorporaron, hubo algunos asistentes de algunos productores, más empresas privadas, más instituciones públicas. Contamos con la asistencia del presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, del presidente de la Sociedad Chilena de Fruticultura, entre otros. Entonces, la idea, obviamente, fue en esta segunda instancia ya empezar a abordar y definir cuáles serían los ejes sobre los cuales se trabajaría ya en el fondo en la mesa. Y por supuesto que se fueron definiendo, pues probablemente también nos quedaron cosas en el tintero, como siempre en las reuniones a veces sucede, que son los temas tan relevantes unos con otros que es difícil poder definir cuál es prioritario sobre otro, pero se definieron ejes sobre los cuales van a haber subcomisiones y dentro de eso está obviamente, bueno, los cuatro ejes, está la alianza pública-privada, todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo, toda la parte del patrimonio fitosanitario y la parte productiva. Entonces, esas cuatro áreas en macro, en el fondo incluyen subáreas, dentro de los cuales está desde, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas, las certificaciones. Hemos incorporado, por ejemplo, ahora
a grandes actores, como por ejemplo está el director regional de ProChile, el cual en la reunión aportó datos muy interesantes y muy importantes, y por lo tanto seguir contando con la presencia de él y su experiencia, datos sobre todo, obviamente que va a ser muy importante. En la universidad, bueno, toda la capacidad humana está dispuesta para todo lo que tenga que ver con la investigación y desarrollo, que idealmente tenga que ser del tipo aplicada, de manera que todo esto pueda llegar a una transferencia tecnológica hacia los productores y que obviamente se vean beneficiados. Todo el área del patrimonio fitosanitario, en donde también contamos con importantes especialistas, acá, colegas, donde el control de plagas y enfermedades, ojalá de manera sustentable, y también inocua para las personas, cobre una importancia muy relevante. Y la última área, que es la área como productiva, en donde está la producción de especies nativas de frutales, como también las especies introducidas que han ido avanzando paso a paso hacia el sur, eh, esencialmente especies de hoja caduca, que en el fondo acá en el sur se han ido adaptando, pero muchas veces hay dificultades de tipo enfermedades y plagas, y ahí es donde, bueno, los colegas de la facultad van a tener que tener un importante rol, y sin duda que lo van a hacer muy bien. Entonces, a lo que iba con esto, con estas cuatro macro áreas, intentamos englobar en ellas las inquietudes de los, por ejemplo, hubo productores que estuvieron y que hicieron consultas, también de las instituciones. Obviamente vamos a tener más reuniones donde esperamos que se sigan sumando nuevos e importantes actores, y sobre todo mi llamado es hacia los productores, a que los productores se sigan sumando a las reuniones, porque su opinión es relevante y su opinión eh, puede que también marque mucho de hacia dónde tengamos que ir enfocando los esfuerzos. Dado que hoy día un productor que ya tiene, por ejemplo, un huerto plantado, en el fondo, que su destino es la exportación, si obviamente queremos seguir aumentando, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, necesitamos que produzca más y más y más, en el fondo. No solamente él, sino que todos los otros productores regionales. Y si resulta que el productor regional tiene problemas para controlar alguna plaga, o tiene problemas para, por ejemplo, enfrentar todo lo que tenga que ver con la disminución de las precipitaciones o el manejo agronómico, tenemos que llegar en el fondo a ellos para resolver esas dudas, de manera que sus rendimientos no disminuyan, sino que siempre sigan, ojalá, al alza, hasta que ya la productividad se mantenga estable, y que en el fondo eso sirva también de ejemplo hacia todos los productores que tengan huertos plantados hace no tantos años, que están empezando a entrar en producción, y que vean que en el fondo la creación de esta mesa no es sencillamente como antojadiza o para que sea esto una reunión de mesa nada más, sino que sea algo que incorpore toda la realidad, idealmente regional. Estamos conversando hoy con el doctor Tomás Lobos, del Instituto de Producción de Sanidad y Sanidad Vegetal, a propósito de su trabajo como director del proyecto FIC, Sistema Integral Frutícola Región de los Ríos, y comentando un poco esta experiencia que ya se está realizando, se va a seguir realizando a través de esta mesa frutícola regional. Y también está con nosotros Paola Segovia, de Comunicaciones de la Facultad. Y yo les quería proponer también, al final uno va enunciando temáticas. Otra cuestión que es relevante en nuestra región es la preocupación por los ecosistemas en general. Entonces, ¿cuánto de sustentabilidad puede haber en el crecimiento de la producción frutícola? A propósito de cómo nos va identificando este
escenario productivo, Tomás. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué preocupación hay, por ejemplo, entre los investigadores al respecto? Bueno, en general, los colegas del instituto, cada quien en su área de especialidad, por supuesto que están preocupados sobre los temas de inocuidad alimentaria, la disminución o reducción de la aplicación de, por ejemplo, agroquímicos que pudieran ser eh, dañinos para, en el fondo, la salud, por lo que cada quien está abocando a sus esfuerzos a, obviamente, disminuirlos y, en el fondo, todas las prácticas de manejo que se puedan realizar sean tendentes hacia un producto que sea, en el fondo, inocuo. Esto también va asociado mucho a las certificaciones que tiene que tener cada productor. Son normas que se van actualizando temporada a temporada y normalmente tienden a ir reduciendo, por ejemplo, las concentraciones de residuos de algunos químicos que pudieran ser dañinos para la salud de las personas. Entonces, ya sea que un productor se certifique para normas internacionales o exporte directo a un país, a una cadena de supermercados, esa cadena de supermercados puede llegar a tener incluso normas de certificación aún mucho más exigentes que otras. Y por lo tanto, para poder llegar a esos destinos hay que llegar con un producto final que ojalá no tenga residuos. Y hoy en día eso es un desafío bastante interesante, muy, muy bonito, porque a uno entonces lo obliga ya a ir cambiando algunos, entre comillas, paradigmas de empezar a utilizar, por ejemplo, algunos productos que ojalá sean de origen más biológico o natural para el control de plagas, de enfermedades o para, por ejemplo, la nutrición de las plantas, cosa que, supongamos, 20 años atrás, la verdad es que no había tanto interés. O sea, siempre ha habido, por ejemplo, la producción orgánica de frutas, la cual siempre tuvo un diferencial respecto de la producción convencional con aplicaciones de agroquímicos. Sin embargo, 20 años atrás, el consumidor no estaba tan informado, no tenía estos requerimientos. Sin embargo, con el desarrollo, obviamente, del Internet, de que hoy día en la palma de la mano tengamos tanta información, sin duda que eso ha llevado a que la gente se vaya informando, vaya tomando conocimiento de por ejemplo, lo perjudicial que pudiera ser un residuo de algún químico para su salud, y por lo tanto están demandando productos libres, ojalá, de pesticidas que pudieran ser muy dañinos. Y hoy día también con esto de la globalización existe una trazabilidad, la verdad, que es bastante importante. Entonces, si un consumidor, supongamos, en Estados Unidos, que es uno de nuestros principales mercados, eh, va y compra un pote por ejemplo, de frambuesas que fueran en este caso chilenas, siendo que, bueno, no estamos exportando en este caso frambuesa, pero digamos arándano. Eh, Ese arándano tiene un código de barras y ese código barras tiene inmediatamente toda una trazabilidad hacia atrás para saber desde qué huerto salió esa fruta. Entonces, si él al abrir el pocillo se da cuenta de que, no sé, hubieran insectos o hubiera algo raro con lo que está probando o empieza a consumirlo y le tiene un gusto raro y, por ejemplo, terminara con algún problema estomacal, etcétera, ese consumidor puede perfectamente llamar a la exportadora le va a decir cuál es el código de ese pocillo y de ahí hacia atrás puede llegarle una multa al productor o sencillamente que no se le certifique más. ¿Ya? Entonces, por eso es que esa es la gran importancia de trabajar siempre asociado con los productores, ¿ya? De la mano con ellos, porque si en el fondo nosotros estuviéramos en carriles separados, por decirlo de una manera, en una carretera en donde en vez de ir los dos en un mismo carril, vamos en carriles separados, obviamente que estamos alejados de la realidad del día a día, de lo que enfrenta el productor. Entonces, todos los esfuerzos nuestros que ya se están haciendo con investigaciones aplicadas apuntan a eso, a que vayamos por un mismo camino en donde estemos
completamente, obviamente, actualizados y enterados de, por ejemplo, ya este producto ya no se puede usar, entonces, ¿qué alternativas hay de control, de manejo, de aumentar la eficiencia del uso del agua, entre muchos temas, porque son demasiados, la verdad, los temas, y por eso es que cobra nuevamente importancia el punto anterior, el tema de la mesa de trabajo frutícola regional, dado que son tantos temas que difícilmente una institución o un grupo de personas pequeños vaya a poder decidir en torno a una realidad tan grande como es la regional. ¿Ya? Entonces, por eso es que, aunque sea reiterativo, el llamado es ese, a que posteriormente las siguientes reuniones se siga sumando más gente, porque necesitamos el trabajo de todos. O sea, así como hoy día se pide obviamente que la gente se cuide por efecto de la pandemia y que entre todos podemos, bueno, el día de mañana cuando logremos vencer esta situación de pandemia, entre todos necesitamos el empuje y el trabajo para desarrollar aún más el rubro frutícola en la región. En ese contexto, Paola. Víctor, decirles, bueno, que la semana pasada se efectuó la segunda reunión de esta mesa frutícola y también un poco volver a conversar, Tomás, de lo que tú decías también con Víctor, lo importante de la asociatividad, de no verse, que los agricultores, en este caso los productores de fruta, no se vean entre ellos como competidores, sino más bien lo necesario que es trabajar en conjunto en instancias como de este tipo, ¿no? Sí, desde luego, o sea, muchas veces existe algún grado de celo entre los productores que pudiera ser entendible. Sin embargo, al final del día, suponiendo entre productores de manzana, de cereza o de arándano o cualquier otra especie frutícola que ya se encuentra en la región, todos van a producir el mismo producto, o sea, ahí van a haber muchos productores de cereza en el fondo. Y lo más probable es que cada productor le esté entregando su fruta a una exportadora incluso distinta. Entonces, en vez de que esto se vea como una competencia o como entre comillas, un poco robo de información, deberíamos verlo esto como tratar de apoyar, ¿ya? De apoyar, por ejemplo, en el caso del grande, productor grande, apoyar al productor un poco más mediano, ¿ya? Porque en el fondo todos salimos beneficiados, ¿ya? Mientras es mejor la fruta que se exporta, los recibidores en destino quedan más contentos, obviamente se acceden a mejores precios, ya que muchas veces si la fruta que llega a destino es de mala calidad, puede que el recibidor diga, no, sabes que no me envíen más esta variedad o en esta fecha, que pudiera coincidir con la producción que está cosechando alguien acá en la región en los meses de enero, de febrero, etcétera. Entonces, por eso es que cobra importancia tan relevante el hecho de la asociatividad, porque eso también va a llevar a que existan más alianzas público-privadas, ¿ya? En donde van a haber más beneficios, van a haber mejores probablemente recursos el día de mañana. En la zona central existen grandes asociaciones gremiales productivas, ¿ya? Vamos a llegar hoy día es impensado, por ejemplo, que exista un déficit de agua en la región, al punto de, por ejemplo, de como ocurre en muchas zonas de la zona central, de que se riega por turno, se riega por horas, ¿ya? Y ahí es donde están las asociaciones de gremiales de regantes, por ejemplo, en donde hay que ser parte de eso, ¿ya? Hay que pagar una cuota para poder también tener acceso a aguas, que obviamente también va asociado un poco a las acciones de riego que se tengan. Sin embargo, ese es por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que existen donde hay que apuntar a una asociatividad. Entonces, como decía anteriormente, hoy día es impensado, pero el día de mañana probablemente lleguemos a necesitar una infraestructura a nivel de riego importante, ¿ya?
Idealmente, ojalá el día de mañana construir embalses aquí en la región o en la zona sur, porque va a llegar el minuto en que las proyecciones hoy día son un poco alarmantes, en que se dice que al año 2040 Chile podría sufrir niveles de sequía como países de África. ¿Ya? Entonces, frente a situaciones como esa, por ejemplo, sin duda que infraestructura que permita conservar el agua, como ya sucede en la zona norte de Chile, ya en la zona centro-norte, en la cuarta región, depende mucho de su productividad a los embalses que ellos tienen. Entonces, cuando los embalses empiezan a ver de que un año que pudiera ser normal, la capacidad del embalse se ha ido reducido en un 25, 30 o 50%, sin duda que eso enciende alarmas, ¿ya? Para todos los productores. Y cuando llueve o hay nevazones en las cordilleras, todo el mundo está feliz porque sabe que esa agua se va a retirar y va a llenar el embalse. Entonces, existen muchos desafíos, muchos temas. Yo estoy, la verdad, que muy contento con la mesa y espero que en el fondo se siga trabajando, se prospere en el tiempo, que esto genere el día de mañana también un directorio, de manera de que esto no termine finalmente siendo entre comillas, una reunión de conocidos y que las decisiones que se puedan llegar a tomar no tengan ninguna relevancia. ¿Ya? Aquí sin duda que es importante que estén todas las instituciones presentes, el Ministerio de Agricultura, el SAC, INDAP, el gobierno regional, que son instituciones que hoy día ya están y que la idea es que sigan manteniéndose y que sigamos trabajando todos en favor del usuario final o del que también más nos importa, que en este caso es el productor. Sí, además que es bueno mantener informada a la comunidad, además de estas cosas, porque más allá de los temas específicos que se puedan discutir dentro de la mesa, en términos de proyección, uno tiene que pensar que la región va a tener mayor relevancia de la actividad productiva en el ámbito frutícola siempre, entonces, o por lo menos hasta donde podamos pensar y planificar. Tú mencionabas el tema del riego, ese sería una gran pregunta para el futuro inmediato en la región. Yo veía este año, por ejemplo, que hasta junio más o menos la preocupación todavía persistía respecto de qué podía pasar este año con las sequías. Y claro, vino como las lluvias, vino como un momento en que se vio que por lo menos hubo mayor intensidad de agua lluvia en este año, pero aún así no se llegó ni siquiera a cubrir el déficit y se asume de que no se va a poder, digamos. Entonces, de todos modos, ese es un tema muy relevante, muy preocupante, a propósito incluso de, tú dices, probablemente en el futuro haya que pensar en embalses, ¿no? Bueno, eso ya implica territorio, comunidades, lugares donde no necesariamente eso está previsto o está conversado incluso, digamos, ¿no? Son proyecciones y por lo tanto ahí hay mucha definición que no es automática, ¿no? O sea, que me imagino que, o sea, por eso yo incluso te lo mencionaba antes de comenzar, que existe la lógica de que de pronto el mercado va resolviendo cuestiones y la verdad es que hay cuestiones que no son tan sutiles, que son fundamentales de planificación territorial, que no las resuelve el mercado y que no las puede resolver, digamos. Mucho más cuando estás trabajando con producción, con productores, con patrimonio fitosanitario, como tú decías. O sea, hay una necesidad imperiosa de que esa mesa, por ejemplo, sea un espacio de diálogo también del resto de la comunidad regional. Desde luego que sí. Fue también sorpresa para nosotros, bueno, a pesar de que obviamente las invitaciones se hicieron llegar, esperamos que en algún minuto pueda estar presente el ministro de Agricultura en alguna de las sesiones, pero inmediatamente llegó esto a oídos de ODEPA, que es una institución que Claro. ve todos los temas de mercado, y resulta que nos
en el fondo, a tratar de incluso sumarnos a la mesa nacional frutícola. Yo obviamente, o sea, no sé si seré yo el que vaya a participar, probablemente tendría que ser la Seremi de Agricultura nuestra en la región. Sin embargo, le hice el comentario de que sería muy importante que obviamente lo que significa sumarse a esta mesa nacional, pero llevando o tratando de ver el beneficio local, el regional, porque las directrices nacionales son muy macro, ¿ya? Que muchas veces abogan por un criterio como común, pero sin embargo, cuando se empieza a tomar con una lupa cada región, uno ve que cada región tiene necesidades muy distintas. Lo que tú comentabas a nivel del riego, a nivel de los embalses, claro, como tú bien decías, el mercado no es el que va a definir que se hagan. Aquí en este caso dependemos de nuestros diputados y nuestros senadores en el fondo, porque estos son proyectos de ley, ¿ya? En donde, por ejemplo, en la Araucanía hace muchos años hay un proyecto de construir embalses, sin embargo, uno entiende que hay necesidades aún mayores para el país y proyectos de ley como esos están hoy día obviamente en una escala de prioridad menor, como por ejemplo todos los hoy día los temas sociales que obviamente son muy, muy relevantes. Entonces, uno esperaría que en algún minuto proyectos de ley como estos logren subir en la escala de prioridad y se logre construir, o sea, y ojalá que se haga en el fondo de manera anticipada y no tratar de parchar el problema cuando el problema ya esté frente a nosotros. Ya ser un poco visionarios en ese aspecto y empezar un trabajo anticipado. ¿Ya? Respecto de lo que comentabas de la mesa, sí, sin duda que en el fondo esta ojalá sea la instancia en que se llegue a mucho, en el fondo, productor, que se generen desarrollos, se generen cambios, se generen beneficios principalmente para los productores. Bien, Tomás, bueno, agradecerte la conversación. Como decíamos al principio, estamos enunciando estas cuestiones para que las podamos volver a retomar. Avanzado el proyecto, sentémonos de nuevo a ver cómo ha ido evolucionando la presencia en la propia mesa, los contenidos que han habido allí y los avances. Y agradecerte una vez más, agradecer a Paola Segovia. Paola, creo que tenemos una interesante actividad a la que podemos invitar a la comunidad, ¿no? La que te acabo de compartir, ¿esa es tú también, sí, o no? Estaba viendo. Tengo todo el interés en estar, voy a ver si puedo. ¿Cómo? Tengo todo el interés en estar, te digo. Vamos a ver si podemos porque esa es una hora complicada. El día lunes a las 12 horas. Sí, el lunes exactamente, pero antes quería darle las gracias a Tomás también por su tiempo, por toda la información que nos ha compartido, por el trabajo que se está desarrollando también para vincular lo que siempre creo que es muy importante, el tema de la transferencia del conocimiento, de la ciencia hacia lo que es la agricultura regional y local, y como también yo siempre digo, el conocimiento del agricultor, de las personas que están ahí en terreno, iluminan también y los trabajos científicos, digamos, que es muy relevante el conocimiento que las personas tienen para encaminar estos proyectos. Así que eso primero que todo, Tomás, muchas gracias por habernos acompañado también en esta conversación, a ti también, Víctor. Muchas gracias. No, por mi parte les doy las gracias por haberme invitado, encantado de participar y todas las otras veces que sean necesarias en el futuro, sin duda que si podemos aportar al desarrollo frutícola regional, ahí voy a estar presente. Gracias. Perfecto. Y ahora, Víctor, un poco lo que tú decías, que te envié hace poquito una invitación a la presentación de un libro que se llama El Gran Reto Presente, Automatización y la Inteligencia Artificial, del ex rector de la Universidad de Chile, el doctor Luis Riveros, y el doctor Rolando Carrasco, que es este lunes 24 de agosto a las 12 horas por el canal de YouTube de la Universidad Central. De la Universidad Central. Sí. Ellos son los organizadores, donde el profesor Rivero es decano
de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicación de esta universidad, pero lo entretenido para nosotros, lo más interesante también es que el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, el doctor José Derner, fue invitado a presentar este libro. Así que queda abierta la invitación. Yo creo que es un tema bien interesante. También aborda el tema agrícola en algunos de sus capítulos, así que está abierta la invitación para este lunes 24 a las 12 horas, entonces, por el canal de YouTube de esta universidad. Perfecto. Bien, pues invitemos a ello. Yo te mencionaba también fuera de micrófono que dejar aquí también un testimonio del recuerdo de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias para el doctor Fernando Medel, que falleció hace unas semanas y a quien también se le reconoce su trayectoria académica, investigativa, pero también como parte de la gestión universitaria, digamos, en distintos niveles del gobierno universitario. Así es que también recordar su presencia en la facultad, en la historia de la facultad, y esperar que nos volvamos a encontrar, Paola, porque bueno, se genera mucho trabajo entre ustedes ahí, centrado en la vinculación que establecen con la sociedad, con las comunidades. Gracias. Sí, Víctor, qué bueno que mencionaste al profesor Medel, porque él era parte del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal. Él inició su vida académica en la Facultad de Ciencias Agrarias, siempre estuvo vinculado y fue una persona que aportó mucho, pero reconocido a nivel nacional e internacional al área de la fruticultura. Así que muchas gracias por haberlo mencionado, Víctor. Y gracias otra vez a Tomás también por habernos acompañado. Nos reencontraremos. Sí. Seguimos nosotros en Radio Universidad Austral de Chile. Chao, chao. Chao, gracias, Víctor. Chao. Gracias, Tomás. Chao, que estén bien. Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, Los Canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los Canelos, en la mitad del Guadalazquén. Construyendo educación superior.